La bruja de Catepec. A mis amigas las brujas. Vivía en Ecatepec y trabajaba en un club deportivo cerca de Six Flags. Tenía que tomar 3 peceros y el metro para su traslado diario. Estaba harta, así que decidió dejar de ocultar su identidad y tomó la difícil pero trascendental decisión de sacar la escoba de su tatarabuela del armario. Por cuestiones de la hechicería genética, tanto su tatarabuela como su bisabuela, su abuela y su madre habían vivido cada una hasta los 80 años. Estamos hablando de 320 años atrás, cuando las escobas no venían con instructivo. Había que desempolvarla, revisarla muy bien, buscar el viejo libro de brujería que tan celosamente guardaba su ya fallecida madre. Y en este punto hay que aclarar, una bruja solo podía tener hijos hasta después de los 60 años. Su mamá murió cuando ella cumplió 20. Era una buena y larga escoba. Medía 2.15 metros de largo. Vieja, extraña, fea, como son las escobas de las brujas. Pero como tal, la tía tenía vida propia, podía moverse, podía flotar y salir disparada en una dirección determinada. Se sintió muy emocionada con solo saber que tenía en sus manos un objeto con la capacidad de atravesar el contaminado cielo de la Ciudad de México de un chingadazo. Ni marchas, ni congestionamientos, combis, taxis o microbuses iban a impedírselo. Pero, ¿cómo funcionaba su palo espacial? Sus recuerdos respecto a las enseñanzas de su madre eran bastante confusos y partían cuando tenía alrededor de 12 años. Su progenitora ya chocheaba y difícilmente se le entendía lo que decía su ya boca. Ello, aunado al miedo que le tenía, le bloqueó el cerebro. Y por ello, cuando la autora de sus días dejó de existir, lo primero que le llegó a la mente fue desaparecer todos los tenebrosos recuerdos de ella. Siempre se hizo bolas con las palabras mágicas y sobre cómo ponerse el traje y gorro oficiales. No era algo para dejarlo a la memoria. Las claves estaban escritas en el libro de magia blanca, negra o del color que fuera que le había heredado su mamá. Se puso a buscarla entre un buen de cajas y tiliches hasta que la encontró. Medía 50 centímetros de largo por 22 de ancho. Era un librote de 504 hojas y venía escrito con unas letritas cursivas tan estilizadas que para entenderlas requería de arqueólogos especializados en descifrar jeroglíficos. Tenía ya la escoba
y el libro y el uniforme oficial. Se quedó pensando y llegó a su mente la imagen de una maleta negra que estaba hasta la parte más alta y perdida de su closet. Tuvo que quitar N cosas para llegar hasta ella. Bajarla resultó una prueba de fuerza. Vaya si pesaba la maldita cosa. Logró abrirla y comenzó, ansiosa, a explorarla. Y allí estaban el sombrero, el gorro y vestido original que databan de 1678. Sintió escalofrío. Ay, se talló los brazos. Tomó las dos prendas de entre el resto de la ropa y las fue a poner junto a la escoba y el libro. Decidió hojear este último y para su fortuna se encontró con una parte resuelta únicamente con dibujos y en todos aparecía la escoba. En uno, el artefacto flotaba a 20 centímetros del piso. En otro, daba un giro de 360 grados. Un dibujo más daba cuenta de una bruja hablando frente a frente con su escoba, como si se tratara de una persona. Otra intercambiaba cabellos por cerdas. Había trazos de varias brujas volando juntas, pero también de vuelos individuales, ya fuera en picada o en despegue. Se sintió preocupada por encontrar una página donde se explicara cómo hacerse invisible durante el vuelo. Le iba a resultar imposible llegar a su plan si las autoridades aeronáuticas de la Ciudad de México la descubrían volando sin el permiso respectivo. El otro problema era la gente y el alboroto que se armaría cuando el chilango promedio viera desde su azotea una chava vestida de bruja en un palo de escoba. Acosada por sus ideas y temores, se quedó. Decidió continuar hojeando el libro. Y conforme lo hacía, tuvo la vaga impresión de que la letra comenzaba a aclarar. Respiró profundamente y decidió desvestirse. Fue mudando sus ropas por los de la vieja vestimenta mágica. Se miró al espejo de cuerpo completo que tenía en su recámara y se miró envuelta en aquel atuendo proveniente de la Edad Media, tal vez desde la tatarabuela de su tatarabuela. Por una fracción de segundo tuvo una sensación horrible que la hizo retroceder. Creyó ver a otra mujer en el espejo mirándola desde dentro. Sus antecesoras sabían que bastaba una bruja, una vela y un espejo para pasar de una dimensión a otra. La bruja, reflejada,
salía y la que se miraba era quien entraba. Corrió al comedor, sacó una botella de tequila e iba a servirse una copa para bajarse el susto cuando sintió que alguien estaba junto a ella. Aventó todo y salió disparada. Vivía en una casa de 2 pisos y 2 patios que su madre le había heredado. En la parte posterior se construyó otra casita. Con los años se convertiría en una entrada fija para las necesidades de madre e hija. A la fecha tenía la familia Rodríguez como inquilinos. Y cuando Tere la vio salir corriendo con su traje de bruja, pegó un grito. ¡Ay, Cata! ¡Qué susto me diste! Señora Tere, discúlpeme. ¿Qué haces vestida de Halloween? Apenas estamos en mayo. ¿Una fiesta de disfraces? ¿A dónde lo conseguiste? Deja que te veas la luz. La jaló bajo el foco del patio. ¡Qué preciosidad! En toda mi vida no había visto un traje tan real. Pues gracias, me tengo que meter si no le importa. No dejes de darme los datos de la tienda. Me los debes a cambio del susto. La joven regresó a su morada con miedo, pero decidida y pensando que al fin y al cabo ella descendía de brujas. Voy a comenzar por hablar con mi escoba, dijo pensando en voz alta. Se puso blanca. Su escoba estaba parada verticalmente delante de ella. Antes ni siquiera de haber podido pensarlo, se encontró diciendo una frase absurda. Escoba nueva, barre bien, pero escoba vieja sabe dónde barrer. La escoba se movió levemente, de derecha a izquierda. Escoba que limpia, también se limpia, agregó. Comenzó a hurgar entre sus cerdas y a limpiar con un trapito cuidadosamente cada una de ellas. Luego humedeció otro trapo y lo pasó suave y firmemente por el largo palo, frotándolo repetidas veces como si lo masturbara. Escoba de largo pene y hermosa cabellera, llévame hasta Selene a cabalgar ligera. La escoba giró en el aire, pasó entre sus piernas, la alzó en vilo, buscó la primera ventana abierta y salió disparada hacia la luna. Era noche de 2 por 1 en la recién inaugurada discoteca, donde un enorme reflector apuntaba hacia el cielo, trazando una gran columna blanca para atraer a cuanto chavo viviera en el pobladísimo Ecatepec. ¿Vieron el anuncio? Dijo el Chicles. ¿Cuál anuncio? El de la bruja volando en su escoba. ¡Qué buen efecto! Pasó por el rayo del reflector, comentó entusiasmado.
el vuelo solitario de una bruja cruzando el firmamento rumbo a un cuerpo celeste es un viaje rasgado por una música de carcajadas. Las brujas no pueden evitar reír mientras vuelan y su risa se convierte en la propia fuerza motriz que le imprime gran velocidad a su escoba. Las brujas son los únicos seres que pueden alunizar y ponerse polvo lunar en las mejillas para que éstas adquieran un tono platinado del que se impregnan para siempre. Ir y volver de la luna es una de las ceremonias de iniciación más hermosas de la brujería, lo que la NASA llama el mar de la serenidad. En realidad, en nuestro satélite es una enorme y tupida nube de moscos que danzan en círculos sin chocar. Esa noche, la joven conoció a miles de sus semejantes y su vieja escoba se reencontró con heroicas compañeras de legendarias batallas. Como se venía haciendo desde hace siglos, se maldijo al Papa Inocencio VIII y a su tristemente célebre bula Sumis Desiderantes, por la cual fueron ejecutadas más de 500,000 de mujeres inocentes. Y de la misma manera se maldijo a los dominicos Cranmer y Sprenger, quienes escribieran el Malleus Maleficarum o martillo de las maléficas, describiendo a las brujas como una secta de mujeres cuyo objetivo era dañar a los hombres. Veían el origen de la brujería en la insaciable pasión carnal de dichas mujeres por el diablo, a quienes les atribuían tener muchos y muy erectos penes. Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, Cranmer y Sprenger provocaron la más espantosa cacería contra el sexo femenino que haya existido en la historia de la humanidad. Esa noche, la joven escuchó a las diosas de la sabiduría, las portadoras del conocimiento, las que deseaban sacar a los pueblos de la mediocridad, de su media edad, de su conocimiento medio, de la capa gris que les cubrían los ojos. Eran las mujeres progresistas de la edad media, las del movimiento de liberación, las mujeres independientes del gorro negro, las vanguardistas con escoba, a quienes las autoridades les quitaron la licencia. Y la Santa Inquisición las despojó de su honra y vehículos voladores. Despertó como a las 3 de la mañana, chueca, adolorida, recostada sobre el libro abierto donde venían los dibujos, pero ya no traía puestos ni el sombrero ni el vestido. Y su escoba se veía igual de vieja.
sucia, polvorienta, tal y como la había encontrado antes de que supuestamente la limpiara. Al día siguiente, a bordo del pecero que la llevaba a la chamba, se sentía muy confusa. No sabía si los sucesos de la noche anterior los había vivido o soñado. Pensó en ello durante todo el día y cometió muchos errores en su trabajo. En su oficina, Catalina Origua era vista como una muchacha tímida, rara. Difícilmente hacía plática con alguien. Tendía a mantenerse aislada y dedicada por completo a cumplir con sus responsabilidades. Iba a lo que iba, desempeñaba sus funciones sin distraerse y a la hora de comer llevaba su propio lunch. Y se apartaba de sus compañeros. Esa noche, al volver a su domicilio, Cata entró a la tienda de la señora Gloria, una vieja bruja y auténtica solterona de muy mal año. Atendía refunfuñando y gruñendo. Pero jamás decía, no hay. Siempre tenía de todo. La joven compró pan, leche y azúcar. Y al entrar a su casa, se encontró nuevamente con Ted, su inquilina, quien se limita a saludarla sin hacerle ningún comentario sobre el supuesto susto que recién le había dado. Era como si los sucesos del día anterior no hubieran existido. Sus cosas estaban donde las dejó. Las miró nerviosa. Se metió a la cocina a lavar los trastes que había dejado enjuagándose desde la mañana. Sintió hambre. Secó sus manos. Se preparó un sándwich de jamón con queso. Apenas alcanzó a terminárselo cuando comenzó a sentir un fuerte sopor que la llevó directo a su recámara. Se desvistió una vez enfundada en una pijama rosa tapizada de hojitas. Se fue a hacer pipí y a lavarse los dientes. Bostezó varias veces entre el baño y su recámara. Se metió en las cobijas y se quedó profundamente dormida. Esa noche soñó con Brígida, su madre. La tomaba de la mano y le pedía que la acompañara a ver el libro de brujas. Luego veía el movimiento de sus labios y una voz que como en un eco lejano le decía: si multiplicas 13 por 13, obtendrás el 1 con un 6 y un 9. Súmalos. Y tendrás un 7. Voltea al revés el 9 que obtuviste antes y tendrás 2 6. Números satánicos. Más
el 7, número sagrado, más el 1, número de la unidad. Los acertijos eran casi tan antiguos como la humanidad, lejos de ser una manera de burlarse o complicar las cosas. Tenían la función de proteger los grandes secretos de una secta. Si caían en manos de sus enemigos o detractores, eran prácticamente imposibles de descifrar. Eran el laberinto llevado a la mente, el enigma compuesto en versos, la red de claves que se enhebraban hasta volverse un nudo muy difícil de deshacer. Cata fue incapaz de descifrar el mensaje de su madre, que era: lee la página número 166, párrafo 7. Siguió soñando y descubrió que en la página 86 venía definida la palabra Ecatepec como un nombre náhuatl proveniente de los vocablos Ecat, viento, y Tepet, cerro. Su conjunción significaba en el cerro del dios del viento. Antiguamente, las brujas más connotadas se reunían allí para llevar a cabo la ceremonia ritual del viento y la escoba. Ninguna bruja que se preciara de serlo desconocía todos los vientos existentes. Saber volar implicaba tener un conocimiento preciso de todas las corrientes de aire y aprovechar su dirección en lugar de viajar en su contra. Las escobas de las brujas, a diferencia de las domésticas, ya venían equipadas con una rosa de los vientos que les permitía orientarse y determinar la ruta a seguir. Las brujas sacudían y revisaban las cerdas de sus escobas, reacomodándolas y redirigiéndolas como un verdadero timón para conducir sus naves a los 70 grados, 50 minutos, 51 segundos de longitud meridiano del orto y a los 12 grados, 2 minutos, 51 segundos de latitud austral. Cata siguió soñando o ensoñando y se detuvo en la página 73 de su libro mágico, donde se decía: las brujas hacemos magia, conjuramos las fuerzas de la mente y el espíritu. Hemos aprendido a utilizar el poder humano. No tenemos pacto ni con Dios ni con el diablo. Somos hijas del viento y del fuego. Nos mueve la sabiduría. Y luego venían unos cuartetos en verso. Bruja que vuela a las 12. Las piedras las reconocen. Bruja que vuela a las 4. Nadie ha visto tal retrato. Cuando un hechizo prepares, limpia antes tu caldero. La pócima y los hierbajos. Hay que decidir primero. En cuervo, gato
o lechuza se va a convertir la bruja. Di las palabras mágicas, una a una. Sin apuro, todo hechizo se consigue si parte de un buen conjuro. Una bruja nunca sueña, solo enseña lo que hará. La pesadilla nocturna siempre se hace realidad. Esa noche, Cata soñó con muchas mujeres que llegaban a tocarle y preguntaban si allí era la reunión. La joven asentía, abría la puerta, pasaban subiendo a la azotea por la escalera de servicio. Luego la despertaron fuertes timbrazos. ¡Ti, ti! Y la radio de una patrulla. Despertó como a las 3 de la mañana, muy adormilada. Un par de policías le dijeron que había muchos vecinos quejándose de la escandalosa fiesta que había en su azotea. Decían que se trataba de un aquelarre, un verdadero bacanal. Y Cata recordó otra de las definiciones de su libro de brujería. Aquelarre, prado del macho cabrío, reunión de muchas brujas y brujos con mucho ruido. Bacanales, fiestas dedicadas al dios Baco y caracterizadas por el desenfreno. Paganos, estado religioso de un pueblo de siervos que no ha sido todavía evangelizado. Esa noche, Cata soñó con el vuelo inaugural de la ruta Ecatepec a Jusco. Despegaba en su escoba del cerro del dios del viento y se veía mirando el trazo del periférico. Podía observar las inmensas filas de automóviles a vuelta de rueda, mientras ella se veía libre y soberana hacia el sur de la ciudad. De pronto, sus ojos comenzaron a llorar y su garganta a irritarse. Observó que en su escoba ya venía instalada una televisión portátil y que el comentarista del noticiero matutino daba a conocer un estado de contingencia. La Ciudad de México había entrado en una inversión térmica, ante lo cual la escoba caía en picada y Cata tuvo que desviarse de su ruta realizando un aterrizaje forzoso en el campo del Estadio Olímpico de Seúl y en pleno entrenamiento de los Pumas. En la última parte de su sueño, Cata se vio vieja y solitaria. Muy fea, sin dientes y con un ojo de vidrio. Era cruel y vengativa, maléfica y demoníaca, dispuesta a hacer el mal como a de lugar. Y se veía fascinada, espantando a los niños. Se despertó, jadeando y sudando. Pero Cata era lo que se llamaba una bruja buena. Pensó muy seriamente en aventar la toalla y renunciar
a la tradición familiar de brujería, conformándose con ser una pinchurrienta capitalina de Catepec, cuyo trágico destino sería soportar los inhumanos sangoloteos de los peceros que la llevaban como costales de papas. Y recordó otra de las definiciones de su libro mágico. Las brujas. Las brujas podemos elegir una vocación y esos son los pasos que damos. Terminó vendiendo su casa, renunció a su trabajo, se compró un condominio del otro lado de la ciudad, en Cuapa, precisamente en la esquina de Brujas y Tenorios. Contra todos los pronósticos, se consiguió un nuevo empleo y entró a trabajar como obrera en una fábrica de Catepec. Regresaron los viajes en pecero y en metro, pero ya no de norte a sur, sino de sur a norte. Y es que de quien brujas viene, a su destino se atiende. Porque quien nace bruja, muere bruja.